¿Qué hubo? ¿Pura vida? ¿Qué? ¿7 años sin decir eso? Oh my God. Y bueno, han pasado muchos años sin que... ¡Ah! Wow, ha pasado mucho tiempo sin que yo dijera esto y creo que me va a tomar unos minutos volverme a acostumbrar a hablar delante de la cámara. Pero bueno, un update súper rápido de mi vida. Estoy viviendo en Costa Rica. Viajé mucho en estos 7 años, me gradué de la universidad. Han pasado tantas cosas que necesito contarles, pero la más importante, y creo que ya lo vieron en el título de este video, y no es clickbait, me voy a casar. Bueno, y como lo dije, todo este tiempo después vuelvo con un story time. ¿Cómo pasó todo? ¿En qué momento? Tranquilos, voy a tratar de darles todos los detalles que pueda en no tanto tiempo. Entonces, ¿cómo pasó todo? Por múltiples cosas de la vida que después más adelante en otro video les voy a contar. Yo venía llegando de Irlanda. Llegué a Costa Rica a vivir a la casa de mi mamá. Estuve casi medio año fuera del país y bueno, yo venía emocionalmente muy afectada. Decidí volver a terapia. Hacía ya un tiempo que había ido a terapia y todo, pero tuve que volver. Me afectó mucho la muerte de un familiar muy cercano. Bueno, yo estaba emocionalmente muy mal y obviamente mi refugio fue primeramente Dios y después pues buscar ayuda profesional porque me sentía extremadamente mal. Entonces me fui de la casa de mi mamá, empecé a pasar este proceso sola por recomendación de mi terapeuta. Ella me dijo, empieza a hacer deporte, así sea, salga a correr en la mañana, porque yo decía, ay, qué pereza meterme en el gym, empezar otra vez, hacer ejercicio, no sé, era algo que ya había hecho en ese tiempo, sí había estado juiciosa y demás, pero no era algo que quería hacer en este momento. Entonces ella lo que me recomendó fue ir a actividades sociales, involucrarme con gente y así fue como un día llegué, bueno, a un language exchange donde mi objetivo era conocer viajeros, conocer gente de otros lados, porque bueno, yo venía llegando de Irlanda, pero a mí me encanta viajar. Entonces quería ver, bueno, quién había y también pues practicar un poco inglés, portugués. Y fue allí donde lo conocí. Ese día nos conocimos y la verdad no fue amor a primera vista, ni tampoco bajaron las palomas ni nada de eso. No hubo estrellitas ni mariposas, pero conectamos bastante bien, digamos, cuando conversamos, estuvimos hablando en inglés, estuvimos practicando, contándome el de su vida, yo contándole mi vida, no exclusivamente, sino en un grupo con más personas, y él me pidió mi número. Cuando le di el teléfono, yo dije, ¿será que quiere o sea, tiene dobles intenciones? Pues no, en realidad no. Él lo que hizo fue como continuar hablando. Yo por algo había mencionado que tenía que salir a correr y resulta que él es súper fan del ejercicio, del gimnasio, súper disciplinado con todo eso. Entonces me dijo, tienes que ir a correr, te recomendaron, bueno, yo te voy a ayudar, te voy a dar el empujoncito y entonces vivía por ahí cerca. Me dijo, ok, mañana paso por ti a las 6 de la mañana y salimos a correr al menos media hora y yo, ay, pereza. Pero bueno, al final me terminó convenciendo y salimos y empezamos a correr y empezamos a caminar en las mañanas y sin ninguna doble intención empezamos a hablar, a conocernos más. Él me contaba de su vida, yo le contaba de la mía, yo le hacía ciertas preguntas así como... Yo no tenía ninguna intención, pero sí le hacía ciertas preguntas para conocer un poco más sobre él, sobre lo que él creía, su trasfondo familiar, ¿verdad? Cosas muy importantes. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, los que me siguen hace muchos años, hay un video que yo subí en este canal que se llama como cómo encontrar el amor de tu vida o algo así. Y yo decía un montón de cosas que hace poco miré ese video y yo dije, qué rajado, porque muchas de las cosas que yo decía aquí tal vez sin saber porque yo no estaba ni cerca de encontrar el amor de mi vida, son las cosas que yo empecé a aplicar para mí misma, porque siempre todo lo que he hablado aquí son cosas que personalmente sí aplico para mi vida y lo que yo he aprendido y lo que yo creo. Entonces yo decía sobre entrenar, sobre hacer ejercicio, sobre volverse esa persona que yo estoy pidiendo, sobre hacer una lista, sobre tener como ciertos requirements o requisitos para esa persona y yo tenía mi lista. Vean, aunque usted no lo crea, yo le seguía agregando
le seguía agregando cosas a esa lista. Y de hecho, cuando yo volví a Costa Rica, después de este viaje que les conté que tuve en Europa, volví y yo volví a hacer la lista y la volví, ¿verdad?, a agregar más cosas y a quitar otras que la verdad ya no eran importantes o determinantes en mi vida, principalmente cosas físicas, pero sí cosas de actitudes, de hábitos, de disciplina. Y esa lista que yo hice, increíble, porque yo creo que casi todo este hombre la cumple. En fin, después de conocernos empezamos a hablar más, a textearnos más, a salir, a ir a paseos, hablamos mucho, decidimos ir a mochilear juntos, no salimos del país, fue aquí mismo dentro del país, nos fuimos en bus, vivimos toda una experiencia, fue increíble porque viajar es algo que yo amo y resulta que él también ama muchísimo viajar. Yo tenía ya desde antes planeado un viaje a Colombia. Entonces me fui para Colombia y cuando volví al siguiente día, recuerdo muy bien, me pidió que fuéramos novios. Y yo saltaba en una pata porque yo estaba súper, ya para ese punto ya yo estaba súper enamorada, ya para ese punto yo ya había cerrado mis ciclos, había cambiado, digamos, mi estado emocional. Hubo muchas cosas que esta relación vino a sanar en mí y el hecho de conocer a esta persona como que me ayudó a cerrar ciertos ciclos y a llenar ciertas cosas que yo había dejado como pendientes. Inclusive hablando de este familiar que falleció, creo que cuando uno encuentra a la persona correcta, esa persona siempre a uno lo ayuda a crecer. Es algo que tú vas a notar y es algo que yo desde hace muchos años lo escuché muchas veces de gente muy sabia que yo admiré mucho, que decía, cuando una relación es una relación de Dios o es una relación que te conviene, va a ser una persona que estar con esa persona te ayuda a crecer, te ayuda a mejorar. Cuando la persona más bien te aleja de tu familia, te aleja de las cosas que te gusta hacer, como que te deprime, entonces ahí hay muchos red flags. Pero aquí yo creo que yo solo green, un montón de green flags, de banderas verdes donde me decía siga adelante, y yo decía, ¿qué es esto? Porque la verdad era como cosas que uno dice, esto es demasiado perfecto, demasiado bueno para ser real. Creo que el hecho de no cerrarse y escuchar todas las señales y tal vez el deseo de uno siempre es querer hacer las cosas súper bien y no fallar y no equivocarse. Entonces también era como bajarle un poco a la ansiedad de, uy, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? Y simplemente pues ir analizando e ir como calibrando las cosas. Inclusive yo le dije a mi psicóloga, es que no sé si es demasiado rápido para empezar una relación, si ya yo estoy lista, porque yo venía de una depresión terrible. Y entonces ella me dice, es que la única que vas a saber si estás lista para empezar una relación eres tú misma. Y si tú te estás dando la oportunidad de abrirle tu corazón al amor, entonces significa que ya estás. Y yo, ay, Dios mío. Así fue como nos hicimos novios. Pero entonces, ok, sí, ¿cómo pasó de que novios a que ya nos vamos a casar? Un tiempo después, súper inesperado, ya era algo que nosotros habíamos hablado porque nosotros hablamos mucho sobre la proyección, sobre el futuro, sobre qué quieres tú, qué quiero yo. Porque si algo yo tenía muy claro era que yo no quería a alguien que no tuviera como la misma visión que yo. Porque yo dije, yo no voy a perder el tiempo, ya yo soy grande, ya yo tengo 32, 33 años, no voy a estar perdiendo el tiempo con alguien que no quiere lo mismo que yo. Y yo tenía muy claro que yo quería una relación seria, a largo plazo, y no ahí estar vacilando. No era como lo que yo estaba buscando. Y desde el principio, desde bastante principio, desde que empezamos a ser novios, empezamos a tocar estos temas delicados que muchas veces la gente se siente incómoda, pero lo más chévere era que yo personalmente me sentía demasiado cómoda hablando de esto con él, y eso era otra buena señal, porque yo sentía que yo le podía decir lo que fuera y él en ningún momento se iba a molestar, y no significa que él piense exactamente igual que yo en todo, pero sí que está abierto como al diálogo, a escuchar mi punto de vista, y yo a escuchar el suyo, a llegar a ciertos acuerdos. Entonces fue increíble porque desde el inicio hablamos de vida juntos, proyectarnos, qué queremos casarnos, queremos hijos, queremos viajar, sí, no, qué quieres tú, qué quiero yo, llegamos a acuerdos y hablar de casarnos fue algo que se hizo desde bastante temprano en la relación. Entonces cuando este niño me llega con el anillo de compromiso, ya era algo que habíamos hablado, pero a mí me tomó totalmente inesperada. Y aquí vuelvo a hacer referencia a un video que yo ya había subido antes, no es el mismo que les dije, sino creo que es un video que se llama Me comprometí y este es el anillo, algo así. Que de hecho hace poquito yo también volví a ver este video porque yo me acuerdo que ahí yo les contaba que yo tenía un anillo con el que yo había hecho un compromiso, pero no era el compromiso de matrimonio, sino que era un compromiso que yo había hecho con Dios. Y en este video voy a dejar aquí en la miniatura del video para que sepan cuál es. En ese video yo les dije, este anillo representa que voy a guardar mi corazón para ese hombre
con el que me voy a casar, con el que un día, taca, taca, taca. Bueno, era como un anillo de promesa con Dios, de que yo sabía que iba a llegar ese hombre con el que yo me iba a casar y de que yo iba a guardar mi corazón y esperar por el hombre correcto y demás. Él no sabía nada de eso porque no habíamos hablado específicamente del anillo que yo tenía, pero sí, obviamente que yo había compartido con él todas mis creencias, todo mi trasfondo, mi pasado, el amor que yo tengo por Dios, la importancia que yo le doy a Dios, a la palabra de Dios en mi vida, las promesas que yo he hecho con él, pero eso específicamente no lo habíamos hablado y también pues porque era algo mío, era algo que yo tenía en mi corazón y una promesa que yo había tenido con Dios. Y ay, es que me acuerdo y me da muchas ganas de llorar otra vez. Creo que ese día lloré muchísimo y cuando lo cuento también me conmueve mucho el corazón, porque esto era algo que Frankie, es el nombre de él, esto era algo que Frankie no sabía, lo del anillo y la promesa que yo le había hecho a Dios y el pacto y el compromiso que yo había hecho con él. Lo que pasó el día de esa propuesta de matrimonio fue única y exclusivamente una confirmación de que Dios es fiel y es justo y que las promesas de Dios siempre se cumplen. Porque fuimos solamente nosotros dos, estábamos juntos, empezó a decirme como un montón de palabras, bueno, él sacó el anillo de compromiso y ya yo empecé a llorar, me sorprendí muchísimo, empecé a llorar y él empezó a decirme cuánto significaba yo para él, la seguridad que él tenía de esa decisión que estaba tomando, aunque ya nosotros habíamos hablado antes de esto, pero ya como el acto de entregarme el anillo de compromiso y estando ahí en intimidad sin que nadie más nos viera, solamente él, yo y obviamente Dios que siempre nos ve, llegó y me agarró la mano. Y justamente ese día yo estaba, y ese anillo yo no me lo ponía todos los días, es que esto fue lo más increíble, ese anillo yo ni siquiera me lo ponía todos los días, pero ese día yo sí lo tenía y era el mismo anillo del video que yo les había mostrado anteriormente. Entonces él me agarró la mano y agarró el anillo y me lo quitó y me dice, sin saber, hoy yo cambio este anillo y te pongo como promesa de que vamos a estar juntos toda la vida. Y él sin saber absolutamente nada de eso. Cuando él hizo eso, ya yo me despedacé y empecé a llorar un montón porque yo decía, eso es algo que nadie más sabía. Bueno, sí, mucha gente sabía, pero eso es algo que yo no le había hablado específicamente, que ese anillo era el anillo con el que yo había prometido que lo iba a esperar, y simplemente fue una confirmación de parte de Dios de que su promesa es fiel y de que a pesar que pasaron muchos años en donde yo tal vez no veía la luz, donde yo pensaba que no se iba a cumplir la promesa y lo que yo había estado orando tanto tiempo, ya había llegado el tiempo en que sí se iba a cumplir y que todo eso que yo le había orado a Dios un día se iba a volver realidad. Esa propuesta de matrimonio fue una confirmación de que Dios es fiel y que todas las promesas y lo que uno le pide se cumplen. Entonces, todo esto que pasó a mí me deja muchas enseñanzas. Una, la primera y la más importante, que la oración tiene mucho poder. Desde que yo tenía 11 años, 12 años, creo que alguna vez en una prédica escuché a alguna persona que decía, no, yo desde que era chiquita empecé a orar por mi esposo, y yo dije, ay, yo también voy a orar por mi esposo porque yo algún día me quiero casar. Entonces a mí me arruga el corazón imaginar a esa niña, a esa Heidi de 11 años arrodillada a la par de su camita orando por un esposo que tal vez no conocía, que estaba en otro país, que estaba en otra situación, y el hecho de pensar que esa oración durante tantos años fue una semilla que se sembró en el corazón mío, en el corazón de él sin él saberlo, y sobre todo arriba delante de la presencia de Dios, esa oración no volvió vacía, sino que esa oración trajo su fruto, aunque fue 22 años después. Muchas veces al leer la Biblia yo decía cómo la gente de la Biblia esperaba tantos años, Dios les daba una promesa, vas a tener un hijo, a Abraham, por ejemplo, y después su hijo llegaba muchísimos años después. Yo decía, ¿cómo podían esperar 40 años por una promesa? Yo creo que yo me desesperaría. Pero a mí me tocó esperar como 22 años por esa promesa, por ver la promesa de Dios cumplirse. Y al final de cuentas creo que una enseñanza que esto me trae es, primero, la oración tiene poder. Uno nunca debe subestimar el poder de la oración, porque al final de cuentas siempre llega a Dios y la respuesta puede ser positiva o negativa, o puede que sea otra respuesta o que se atrase según uno, pero la respuesta siempre va a llegar, siempre va a haber respuesta, y eso es lo más importante. Aparte de esto, que uno nunca tiene que perder la fe en algo que uno le ha pedido a Dios o uno cree algún sueño. No quiero sonar tan religiosa, o sea, no planeé hablar tanto de Dios, pero es que Dios es como tan fundamental en mi vida que simplemente no puedo contar esta historia y sacarlo de la ecuación, porque digamos que Él es el autor de toda
la ecuación y la historia. Otra de las cosas que me dejó como enseñanza esta situación es que hasta las cosas que uno piensa que son malas, al final lo acercan a uno a los sueños. Y esto en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito amoroso, sino también en todos los ámbitos. O sea, sí es cierto que en el amor, que si no funciona una relación con una persona, entonces que viene alguien mejor o que alguien más, o que esta relación me enseñó algo muy bueno para yo después aplicar en mis otras relaciones o para no aplicarlo en mis otras relaciones. Pero en todos los ámbitos de la vida, si no se da un trabajo, si no se da un negocio, si no se da una beca, si no se da, no sé, cualquier proyecto que estés pensando, al menos uno intentar con todas sus fuerzas, pero si no se dio, entonces es porque no es para uno. Si al final, si es para uno, las cosas van a llegar. No estoy diciendo que sin esfuerzo, claro, que toman esfuerzo, toman tiempo, toman fe, toman trabajo, toman planeación, pero al final de cuentas van a llegar. Y bueno, lo último que quiero decir es que si tú tienes un sueño que hasta el día de hoy no se ha cumplido, puedes seguir creyendo por eso que alguna vez se creyó. Hoy yo estoy aquí creyendo en que voy a volver a conectar con ustedes, voy a volver a conectar con mi audiencia, con la gente que me apoyó hace 7 años, hace 10 años, cuando lancé el canal en el 2012. ¿Cuáles 10 años? 2012, 13, 14, 15, 13 años. Hace 13 años cuando decidí poner la cámara por primera vez y grabar cosas de colombianos en Costa Rica y un montón de cosas, y al final conecté con un montón de gente y aquí estoy de nuevo. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Entonces espero que, bueno, les haya gustado mucho este video. Obviamente que vendrán más videos sobre qué va a pasar, cómo va a ser la boda, dónde va a ser, qué momento, ya vendrán videos sobre eso. De hecho, quisiera saber qué video les gustaría que haga hablando de qué específicamente. Pueden ponerlo en los comentarios. Ya saben que me encanta leer sus comentarios y responderlos. Creo que hace 7 años no decía esto, pero recuerda que siempre te ves más guapo con una sonrisa. Bye.